Las ruedas del auto negro se detuvieron frente al mercado popular de San Pedro, donde los olores de frutas frescas y tierra mojada se mezclaban con el bullicio constante de la gente. Catalina del Valle, heredera de uno de los imperios más ricos de la ciudad, bajó del vehículo con pasos decididos, aunque las gafas de sol ocultaban la incomodidad que sentía en lo más profundo. No estaba allí por gusto ni por curiosidad, era una obligación, un castigo disfrazado de lección de vida que su padre le había impuesto después del último escándalo que había salpicado las portadas de la prensa. Si no aprendes a vivir como la gente real, no serás digna de dirigir nada, le había dicho él con voz seca y sin espacio para réplicas. Catalina lo consideraba absurdo. ¿Que podía enseñarle un lugar lleno de barro, gritos y desorden? Pero no tuvo opción. Durante un mes entero trabajaría en el mercado bajo la supervisión de uno de los comerciantes. Su padre ya lo había arreglado todo. Lo que no sabía era que ese mes lo cambiaría todo para siempre, y que todo comenzaría con un hombre que ni siquiera levantó la vista cuando ella pasó a su lado. «Tú eres la niña rica», dijo una voz grave, directa, sin el menor rastro de cortesía. Catalina alzó la mirada, sorprendida, y se topó con los ojos grises más fríos que jamás había visto. Samuel Ríos, vendedor de frutas, con pantalones gastados, camisa remangada y la piel curtida por años de sol, parecía tallado en piedra. Ella arqueó una ceja. «Y tú debes ser el campesino asignado a domar a la princesa». Samuel no sonrió. «No vine a jugar. Si vas a estar aquí, trabajas. Si no, te vas». La indiferencia en su tono la descolocó por completo. Nadie la había tratado nunca así. Todos se inclinaban ante su apellido, ante su fama, ante su belleza cuidadosamente construida. Pero Samuel no se movió ni un centímetro. El primer día fue una tortura absoluta. Catalina no sabía distinguir un melón maduro de una papaya. Tropezó con las cajas, rompió una bolsa entera de mangos y al final de la jornada sus manos delicadas estaban cubiertas de ampollas. Samuel apenas hablaba, solo daba órdenes secas: gira las manzanas, no aplastes los limones, eso se pesa, no se adivina. Y cuando ella cometía un error, solo había silencio. Ni burlas, ni gritos, solo esa mirada fría e inquebrantable, como si ella no existiera. Irónicamente, eso la hizo querer demostrar que sí existía. Al cabo de una semana ya no tropezaba tanto. Sabía cuánto pesaba una sandía con solo mirarla, podía inhalar duraznos sin dañar su piel delicada. Sobre todo, empezaba a notar algo que nunca había sentido antes, una extraña paz. Había algo en aquel caos ordenado, en los cantos de las vendedoras, en el aroma intenso de las frutas frescas, que la alejaba del ruido vacío de su mundo anterior. Pero lo que más la inquietaba era Samuel. Una tarde, mientras cerraban el puesto, Catalina se atrevió a preguntar: «¿Por qué eres tan seco conmigo?». Él no levantó la mirada de las cajas. «¿Por qué?». «Porque no viniste aquí a hacer amigos». «¿Y tú sí?». Samuel guardó silencio un largo rato. Luego Catalina insistió: «¿Por qué aceptaste supervisarme?». Por primera vez él la miró de frente. «Porque me ofrecieron dinero». Catalina sintió una punzada aguda en el pecho. No sabía por qué, pero le dolió. Y dolió más cuando él se giró y se marchó sin decir nada más. Esa noche, en su cama de la pequeña casa alquilada, Catalina no pudo dormir. Pensaba en sus antiguas fiestas, en sus vestidos caros, en las cenas con políticos y empresarios. Y por primera vez nada de eso le parecía suficiente. Quería saber más de ese hombre que la ignoraba, que no la necesitaba, que la veía de una forma en que nadie la había visto jamás. Quería entender su silencio, su dolor, porque detrás de aquellos ojos grises había algo roto. Y sin saber exactamente por qué, Catalina quería arreglarlo. Un día, mientras acomodaban cajas, Samuel bajó la vista hacia ella y dijo simplemente: «Hoy trabajaste bien». Catalina sintió que una sonrisa involuntaria se le escapaba. Para él, aquello era un elogio inmenso. Samuel no respondió, pero por un segundo sus ojos se suavizaron. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel pequeño gesto, ese primer reconocimiento, era el comienzo de algo que parecía imposible. No había ninguna razón lógica para que una millonaria y un vendedor de frutas se miraran con ternura. Pero el corazón no entiende de clases sociales, y el amor siempre encuentra un lugar donde crecer.
Incluso entre frutas, silencios y heridas que todavía no han sanado. Catalina empezó a despertarse antes del amanecer, algo que jamás había hecho sin que un estilista o un vuelo privado lo justificara. Ahora, a las 5 de la mañana, ya estaba en la cocina de la casa alquilada, con la cafetera silbando y las manos ásperas llenas de pequeñas marcas que ni los guantes de cuero habían evitado. Habían pasado 2 semanas desde su llegada al mercado y su mundo había girado más de lo que jamás imaginó posible. No era solo el trabajo. Era Samuel. El hombre que con pocas palabras y una mirada capaz de detener el tiempo comenzaba a ocupar un espacio dentro de ella que antes no pertenecía a nadie. «Llegas temprano hoy», dijo él sin mirarla mientras descargaba cajas de plátanos del camión. Catalina sonrió a pesar del tono seco. «Pensé que podrías necesitar ayuda». Samuel no respondió, pero alzó apenas una ceja. Para ella, eso fue una victoria. Trabajaron en silencio un buen rato, acomodando fruta, organizando el puesto. Catalina ya se movía con soltura entre los colores y aromas, y aunque no lo admitiera en voz alta, disfrutaba aquel ritmo casi terapéutico. Cuando tropezó ligeramente con una caja y dejó caer una bandeja de limones, esperó la reprimenda habitual. Pero Samuel se agachó con ella por primera vez y, casi imperceptiblemente, sonrió. Fue una grieta mínima en su armadura, pero suficiente para que Catalina se perdiera un poco más. Esa tarde llovió con furia. El cielo se oscureció de golpe y los comerciantes corrieron a cubrir sus puestos con lonas. Catalina se empapó entera tratando de ayudar, sus zapatillas de marca quedaron arruinadas en el barro. Cuando terminó, jadeando, cubierta de gotas y tierra, Samuel la miró con algo muy parecido a la admiración. «No creí que te quedarías con esta tormenta». Catalina se encogió de hombros, tiritando. «No iba a dejarte solo». Por un segundo los ojos de Samuel brillaron. «Ven», dijo, y la llevó al pequeño cobertizo detrás del mercado. Bajo el techo de zinc sacó una toalla vieja y se la entregó sin mirarla directamente. Se sentaron en silencio escuchando el golpeteo de la lluvia. «¿Por qué viniste realmente?», preguntó él de pronto, sin girar el rostro. Catalina dudó. Podía mentir, decir que era un proyecto voluntario, una experiencia de vida, pero no quiso. «Porque arruiné cosas importantes. Mi padre quería que aprendiera a ver la vida desde otro ángulo». Samuel asintió lentamente. «¿Y lo estás viendo?». Ella lo miró, empapada, con las mejillas rojas. «Sí. Pero no solo por el trabajo». Él desvió la mirada hacia la lluvia. «¿Y por qué más?». Catalina sonrió con una tristeza suave. «Porque tú me haces verla diferente». Samuel la miró entonces sin filtros por primera vez en mucho tiempo. Y lo que vio fue suficiente para romper algo dentro de él. En los días siguientes el ambiente cambió. Samuel seguía reservado, pero más atento, dejaba una fruta perfectamente pelada sobre la mesa sin decir nada. La ayudaba a cargar peso sin que ella lo pidiera. Catalina, por su parte, dejó el maquillaje, se recogía el cabello en una coleta alta, reía más. Se ensuciaba sin quejarse. Cada tarde, al cerrar, se quedaban unos minutos en silencio compartiendo un mate o simplemente mirando cómo el mercado recuperaba la calma. La conexión entre ellos era como el aroma de una fruta madura, dulce, inevitable y también frágil. Una mañana, mientras limpiaban naranjas, Catalina se atrevió: «¿Alguna vez estuviste enamorado, Samuel?». Él dejó la fruta y se limpió las manos con un trapo. «Sí». «¿Y qué pasó?». Samuel la miró fijo. «Murió». Catalina se quedó helada. Samuel nunca hablaba de sí mismo. «Lo siento». «Tenía cáncer», continuó él como si las palabras quemaran al salir. «La cuidé hasta el final». Catalina no supo qué decir. Samuel la miró con una mezcla de dureza y nostalgia. «No hablo de esto con nadie». «¿Por qué conmigo?», preguntó ella en voz baja. Él dio apenas un paso hacia ella. «Porque tú no finges». Y con eso se giró y volvió al trabajo. Esa noche Catalina no pudo dormir. Pensaba en la historia de Samuel, en cómo aún amaba a esa mujer que ya no estaba, y comprendió que su frialdad era solo una barrera para protegerse del dolor. Y aunque sabía que no debía, aunque sabía que podía terminar herida, ya no podía evitarlo.
Se estaba enamorando de su silencio, de su historia, de su forma de cuidar sin parecer que cuidaba. Y esa idea, tan absurda como imposible, la hizo sonreír en la oscuridad. Pero el mundo siempre encuentra la forma de recordarnos lo que intentamos olvidar. Una mañana el cielo estaba gris y silencioso cuando Catalina llegó al mercado. Había dormido poco, inquieta por todo lo que Samuel le había confesado. Ya no lo miraba igual, antes lo admiraba en silencio, ahora lo entendía, y eso lo hacía aún más irresistible. Samuel ya estaba allí, descargando cajas con la rutina de quien usa el trabajo como refugio. Por primera vez no la saludó ni la miró, solo había un silencio tenso. ¿Está todo bien?, preguntó ella al notar la rigidez en sus gestos. Él no respondió. Trabajaron toda la mañana sin hablar. Hasta que apareció ella. Vaya, vaya, qué escena tan pintoresca. La voz era dulce como veneno. Catalina giró y la vio, alta, rubia, impecable. Luciana Ortega, hija del socio más influyente de su padre, y por desgracia, su eterna enemiga. Catalina del Valle en un mercado. Nunca pensé ver el día, continuó Luciana fingiendo sorpresa. ¿Ya estás grabando un documental sobre pobres? Samuel levantó la vista por primera vez. Catalina notó cómo la voz de Luciana se suavizaba con coquetería al mirarlo. ¿Y tú quién eres?, preguntó Luciana recorriéndolo con la mirada. Samuel Ríos, respondió él sin más. Oh, un nombre sencillo. Muy apropiado. Catalina ardía por dentro, no solo por el sarcasmo, sino por la forma en que Luciana lo miraba, como desafiándola, como queriendo quitarle lo único real que había encontrado en años. ¿A qué viniste, Luciana?, preguntó Catalina con frialdad. Luciana sonrió. Tu padre está preocupado. Me pidió que te convenciera de regresar. Dice que esto ya fue suficiente lección, que estás lista para volver al mundo real. Catalina apretó los puños. Este también es real. Luciana soltó una carcajada burlona. Por favor, Catalina, ¿crees que puedes esconder quién eres entre tomates y melones? Eres una del Valle. No fuiste hecha para este barro. Miró a Samuel una vez más. Aunque debo admitir que el paisaje local tiene su encanto. Se giró y se marchó dejando un silencio pesado. Catalina no sabía qué le dolía más, la aparición de Luciana, la mirada curiosa de Samuel hacia ella o el miedo que empezaba a crecer dentro de sí. ¿Era verdad lo que Luciana había dicho? ¿Estaba fingiendo, jugando a ser otra persona? Esa tarde encontró a Samuel lavando fruta detrás del puesto. ¿Qué opinas de lo que dijo?, preguntó sin rodeos. Samuel siguió lavando en silencio. ¿Crees que estoy fingiendo? Él se detuvo y levantó la vista. No lo sé. Catalina sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Y qué necesitas para saberlo? Samuel la miró fijo. ¿Tiempo? Y se giró sin más. Esa noche Catalina lloró como nunca. Se sentía expuesta, vulnerable. Había dado pasos hacia él, había abierto su corazón como jamás lo había hecho, y ahora caminaba sobre vidrio. Al día siguiente no fue al mercado. Ni al otro. Ni al tercero. La tercera mañana alguien llamó a su puerta. Al abrir, allí estaba Samuel, empapado por la llovizna, con una bolsa de papel en la mano. Te traje mangos, dijo sin preámbulos. Catalina frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Esperé 3 días por una respuesta. Pensé que ahora te tocaba escuchar la mía. Entró sin pedir permiso y dejó la bolsa sobre la mesa. No creo que estés fingiendo. Catalina lo miró sorprendida. ¿Y eso qué cambia? Samuel suspiró. Que no puedo evitar sentir que si me dejo caer esta vez, no me vas a soltar. El silencio que siguió fue profundo. Catalina caminó despacio hacia él y se detuvo a centímetros de su pecho. No te soltaría nunca. Samuel alzó una mano, rozó su mejilla y, por primera vez, la besó. Fue un beso lento, lleno de cicatrices, de 2 personas que no sabían si estaban listas pero que ya no querían seguir huyendo. Cuando se separaron, Samuel apoyó su frente contra la de ella. No sé cómo se hace esto. Yo tampoco, susurró Catalina. Pero quiero intentarlo.
Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Yo también. En ese momento, en ese rincón cálido mientras la lluvia seguía cayendo, Catalina supo que su vida había cambiado para siempre. Lo que tenía con Samuel no era perfecto, ni lógico, ni siquiera posible según las reglas del mundo al que pertenecía. Pero era real, era verdad y valía cada paso que había dado para llegar allí. Sin embargo, la historia no estaba completa, y una decisión de su padre estaba a punto de ponerlo todo en riesgo. Catalina despertó con la sensación de estar exactamente donde debía. El sol se filtraba por la ventana y el olor a mango aún flotaba en el aire desde la noche anterior. El beso de Samuel, el calor de sus palabras, todo vibraba en su piel como un recuerdo dulce que no quería soltar. Nunca había sentido algo así, no era pasión pasajera ni deseo superficial, era raíz profunda. Esa mañana llegó al mercado con una sonrisa que ni el barro ni el ruido podían borrar. Samuel ya la esperaba, organizando cajas como si nada hubiera cambiado. Pero cuando ella se acercó, él levantó la mirada y sonrió. Entonces Catalina supo que el muro entre ellos había caído por fin. Los días siguientes fueron distintos. No necesitaban muchas palabras. Se bastaban con gestos, un pedazo de fruta cortado en silencio, un roce de manos al pasar una caja, una mirada larga cuando creían que nadie los veía. Los vendedores del mercado empezaron a notar el cambio y los comentarios llegaron, pero no molestaban, porque por primera vez en mucho tiempo ambos eran felices. Pero la paz nunca dura cuando el pasado tiene asuntos pendientes. Una tarde, mientras Catalina atendía a una clienta, un hombre de traje oscuro apareció en el puesto. Su mirada iba directa hacia Samuel. Samuel Ríos. Samuel levantó la cabeza y su expresión se endureció al instante. ¿Quién pregunta? Trabajo para el señor del Valle. Vengo en nombre de su empresa. Catalina, que sostenía una bolsa de manzanas, sintió que el corazón se le encogía. 10 minutos después, en un café frente al mercado, escuchó la voz de su padre a través del teléfono del asistente. ¿Has jugado suficiente, Catalina? No estoy jugando. Ese hombre no te conviene. No sabes quién es. Sé exactamente quién es. Hubo un silencio tenso. Luego su padre soltó la bomba. Hace 2 años Samuel Ríos fue acusado de fraude en un proyecto agrícola financiado por una de mis empresas subsidiarias. Desvió fondos, falsificó documentos. Estuvo a punto de ir preso. Catalina se quedó helada. Eso no puede ser cierto. No quise usar esta información antes, pero ya es suficiente. No permitiré que una del Valle se enrede con alguien como él. La llamada terminó y Catalina se quedó sentada con las manos temblando. Esa noche no fue al mercado. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. A la mañana siguiente fue directamente al cobertizo de Samuel. Él la esperaba como si supiera que vendría. ¿Es cierto?, preguntó ella sin rodeos. Samuel bajó la mirada. Sí. Catalina dio un paso atrás. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que me vieras como todos los demás. Ella esperó. Merecía saber todo. No robé, continuó él. Firmé documentos sin leerlos. Confié en gente que me traicionó y cuando todo explotó, fui el único que quedó expuesto. Tu padre me dio 2 opciones, desaparecer o enfrentar un juicio que no podía ganar. Catalina sintió que el aire se volvía denso. Mi padre te compró. Me callé para proteger a mi familia. Mi madre estaba enferma. Necesitaba el dinero. El silencio entre ellos fue un abismo. ¿Y ahora qué?, susurró ella. Samuel tardó en responder. Ahora eliges. ¿Elegir entre qué? Entre seguir creyendo en mí o volver a tu mundo. Catalina lo miró con el corazón en llamas. Todo lo que sentía no bastaba para borrar lo que acababa de descubrir. Días pasaron sin que se vieran. Samuel no la buscó. Catalina no volvió al mercado. El dolor de su ausencia se volvió rutina. Hasta que una tarde, frente al espejo, se miró a sí misma y se preguntó qué era lo que realmente importaba. ¿El apellido, la reputación, la comodidad o la única persona que la había visto sin máscaras? Esa noche volvió al mercado. Samuel estaba cerrando. Cuando la vio,
No dijo nada. Catalina caminó hacia él. ¿Aún tienes mangos? Samuel soltó una risa baja. ¿Eso viniste a comprar? Ella negó con una sonrisa temblorosa. Vine a recuperar lo que dejé. ¿Y qué fue? Se miraron en silencio y luego se abrazaron con fuerza, con necesidad, con amor. Porque Catalina había entendido que el pasado no se borra, pero el amor verdadero puede redimirlo. Y aunque los caminos que los unieron estaban llenos de grietas, lo que sentían era firme, honesto y más real que cualquier apellido o error del pasado. La reconciliación trajo una calma nueva, una complicidad que antes solo existía en silencios. Ahora había palabras, risas, hasta pequeñas bromas entre los puestos. Catalina ya no era la joven millonaria asustada de ensuciarse, era una más del mercado. Samuel, aunque seguía reservado, se dejaba ver. Por las mañanas compartían café en vasos de plástico y apostaban quién adivinaría mejor el peso de un melono, qué cliente regatearía primero. A ojos de los demás eran pareja sin serlo oficialmente, pero entre ellos ya estaba sellado. Un sábado por la tarde, mientras cerraban, Catalina lo miró. Quiero que vengas conmigo a la casa de mi padre. Samuel detuvo sus manos. ¿Para qué? Quiero que lo conozcas. Él soltó una risa amarga. Él ya me conoce. A su manera. No me importa lo que piense. Lo nuestro no necesita su aprobación, pero quiero que vea con sus propios ojos que tú no eres lo que él cree. Samuel la miró con dureza. ¿Y si yo no quiero verlo? Entonces hazlo por mí. Samuel la observó largo rato y luego asintió. Por ti lo haría todo. La cena fue programada para el martes siguiente en la mansión del Valle. Catalina pidió que fuera íntima, sin asistentes en la mesa, para que Samuel no se sintiera juzgado. Pero no podía controlar a su padre. En cuanto cruzaron la puerta, don Ernesto del Valle los recibió de pie junto al comedor, whisky en mano y mirada impenetrable. Así que este es el famoso Samuel. Samuel lo saludó con firmeza. Un placer. Veremos si el gusto es mutuo, respondió el hombre sin fingir cortesía. Catalina lo fulminó con la mirada. Papá, estoy siendo honesto, hija. ¿Cómo tú tanto valoras últimamente? La cena fue tensa. Don Ernesto lanzaba preguntas disfrazadas de cortesía. ¿A qué edad decidiste dejar de estudiar? ¿Vendes fruta por vocación o por falta de oportunidades? ¿Te interesa que mi hija herede la empresa o prefieres que abra un puesto al lado del tuyo? Samuel respondía educado, pero sin bajar la cabeza. Cuando terminó la velada, Samuel agradeció y se despidió con un apretón de manos. Don Ernesto solo dijo, Catalina, mi oficina. Mañana. Sola. Ya fuera de la mansión, Samuel caminaba en silencio hacia el auto. Catalina lo siguió. Lo siento. No tenía que haberte expuesto a eso. Él se detuvo y la miró. ¿Te avergonzó la forma en que te miró? No, dijo ella alzando la voz. Me avergonzó la forma en que él te trató. Samuel respiró hondo. Estoy acostumbrado. No deberías estarlo. Lo estoy, Catalina. Porque ese mundo no es mío. Nunca lo será. Ella se acercó y le tomó la mano. Yo tampoco quiero ese mundo si no es contigo. Samuel la miró y por un momento la duda cruzó su rostro. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Sabes lo que implica? Implica vivir algo real. Y lo besó allí, bajo los árboles de la mansión que ya no sentía como hogar. Al día siguiente Catalina fue puntual a la oficina de su padre. Él la esperaba con un sobre en el escritorio. ¿Qué es esto? Una transferencia. Para él. Catalina abrió el sobre. La cifra era escandalosa. ¿Estás intentando comprar a Samuel? Le estoy dando una salida digna. ¿Digna para quién? ¿Para ti? Don Ernesto se recostó en la silla. Tú eres mi hija. Todo lo que tienes, todo lo que eres, proviene de este apellido. Ese hombre no cabe en nuestra historia. No es una historia, papá. Es mi vida y la estás arruinando. Catalina se levantó furiosa. Prefiero arruinarla contigo en contra que vivirla contigo al lado, pero vacía. Corrió al mercado esa misma tarde.
Samuel estaba allí y cuando la vio llegar con el sobre, supo de inmediato. Ella se lo tendió. Lo rechazamos. Samuel lo tomó, lo leyó y su rostro se volvió una máscara de dolor. ¿No puedo competir con esto? No tienes que competir con nadie. Pero Samuel dio un paso atrás. Tu padre tiene razón. Vives entre dos mundos y uno de ellos no va a dejarte ser feliz. Y el otro, no quiere ser quien te robe lo que te corresponde. Catalina lo miró confundida. ¿Estás diciendo que me dejas? Samuel bajó la cabeza. Estoy diciendo que no quiero ser una herida más en tu historia. Ella se acercó, le tomó el rostro entre las manos. Tú no eres una herida. Eres la única verdad que he conocido. Samuel cerró los ojos. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Renuncia a todo y quédate conmigo. Catalina se quedó en silencio. ¿Lo amaba? Pero el mundo que había dejado atrás seguía tirando de ella, y por primera vez tenía que elegir de verdad. La noche cayó con un silencio denso. Catalina permaneció sentada al borde de la cama mirando la carta que su padre había dejado junto al cheque rechazado. No la había abierto, todo en ese sobre olía a control, a manipulación, a la misma jaula de oro de la que había huido al conocer a Samuel. Esa madrugada no durmió. Caminó por la casa una y otra vez, repasando las palabras de Samuel, renuncia a todo y quédate conmigo. Tan simple, tan devastador. ¿Era justo pedírselo? ¿Era justo esperarlo? Pero en el fondo ella ya sabía la respuesta, solo le faltaba el coraje para decirla en voz alta. Al día siguiente no fue al mercado. Ni al otro. Samuel no la buscó, no llamó. La dejó pensar, la dejó elegir, porque sabía que el amor real no se suplica, se ofrece, se espera. Y si es verdadero, vuelve por sí solo. El tercer día Catalina despertó con llanto propio y comprendió que ya no podía esconderse más. Se vistió con ropa sencilla, se recogió el cabello y salió. No al mercado, sino a la empresa del Valle, a enfrentar la raíz de todo. Quiero renunciar a todo lo que me corresponde. Las palabras cayeron como una bomba. Don Ernesto levantó la vista de sus papeles con incredulidad. ¿Qué dijiste? Catalina colocó una carpeta sobre el escritorio. Ahí están los documentos. No quiero mi participación, no quiero el apellido si viene con condiciones. Su padre la observó en silencio largo. ¿Por él, por mí? Por mí. Don Ernesto se recostó en la silla evaluando su determinación. ¿Estás dispuesta a vivir con mucho menos solo para estar con ese hombre? Catalina respiró hondo. Estoy dispuesta a vivir con lo justo si eso significa vivir con amor. Salió de la empresa con el corazón en llamas. Había dejado atrás todo lo que conocía, apellido, poder, herencia. Ahora solo quedaba una cosa, decírselo a él. El mercado aún estaba abierto cuando llegó. Al verlo entre frutas y tierra, supo que había elegido bien. Samuel la vio y dejó caer la caja que llevaba. Ella se acercó sin decir palabra y cuando lo tuvo frente a frente, con los ojos brillando y la voz temblando, dijo, ya no tengo nada, Samuel. Él frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Renuncié a todo. Samuel dio un paso atrás. No quería eso. Pero yo sí. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Esto es todo lo que necesito. Samuel cerró los ojos como si aquellas palabras fueran demasiado grandes. ¿Estás segura? Nunca estuve tan segura. Y lo besó, esta vez sin duda, sin miedo, con entrega total. Esa noche en la pequeña casa comieron mango con pan, rieron bajo la lluvia y bailaron sin música, porque ya no necesitaban más. Ya no había él y ella, solo nosotros. Los días siguientes fueron simples y hermosos. Catalina empezó a hacer sus propios diseños con telas baratas y una máquina de coser prestada. Samuel le cedió un rincón del puesto para vender bolsas hechas a mano. Poco a poco los clientes las notaron, las pidieron. La muchacha de las bolsas con flores, decían. Y Catalina sonreía, porque nunca imaginó ser feliz con tan poco. Y ahora no necesitaba más. Una tarde, mientras cerraban, Samuel tomó su mano. ¿Te arrepientes? Ella negó con la cabeza. Nunca.
Ni un poco. ¿Y tú te arrepientes de haber dejado entrar a una millonaria mimada en tu vida? Samuel la miró serio. Tú nunca fuiste eso. Ella inclinó la cabeza. ¿Entonces, qué fui? Él se acercó y susurró sin soltar su mano, mi segundo comienzo. Y así, sin ceremonia ni promesas escritas, se eligieron todos los días. Aunque el mundo no entendiera, aunque el apellido ya no estuviera, aunque el lujo ya no brillara. Porque el amor que se elige con el alma no necesita testigos, solo dos corazones dispuestos a empezar de nuevo. El mercado abría cada mañana entre aroma de pan caliente, frutas recién descargadas y saludos madrugadores. Catalina, con el cabello en un moño desordenado y las manos manchadas de tinta de telas, organizaba sus creaciones al lado del puesto de Samuel. Sus bolsas pintadas a mano colgaban con orgullo en un perchero improvisado. Eran su pequeño imperio, hecho con paciencia y con sus propias manos. Samuel comenzaba el día acomodando cajas en silencio, observándola cada tanto como si cada gesto suyo fuera importante. Y ella lo sentía. Aquel hombre que hablaba poco la miraba con una intensidad que la hacía sentir valiosa. Eran felices. Por fin Catalina, o solo Catalina, como ahora se presentaba, estaba donde quería estar. Pero esa felicidad empezó a tambalearse con una náusea inesperada. ¿Estás bien?, preguntó Samuel al verla palidecer mientras atendía. Sí, creo que el sol me cayó mal. Pero no era el sol. Ni el calor. Eran las dudas que crecían dentro de ella, porque no era la primera vez. Al contar los días, al recordar, entendió. Se encerró en el baño del café más cercano y con manos temblorosas abrió el test de embarazo que había comprado, en secreto. Esperó, tembló, y cuando aparecieron las dos líneas, el aire se le fue. Estaba embarazada. Ella, que había renunciado a todo, que vivía en un cuartito alquilado con sábanas de flores y muebles de segunda, que vendía bolsas y cargaba frutas, estaba embarazada de Samuel. Del hombre que había perdido tanto, que había enterrado un amor antes y que quizá no estaba listo para esta noticia. Catalina no fue al mercado esa tarde ni la siguiente. Samuel llamó una vez y luego dejó de insistir, porque sabía que si ella se escondía era porque temía romper algo. El tercer día Catalina fue al parque donde solían caminar los domingos, con la prueba en el bolso. Cuando Samuel llegó, la vio sentada en el banco bajo los árboles. Caminó serio y se sentó a su lado. Estoy embarazada, dijo ella simplemente. Samuel miró al frente como si no la hubiera oído. Un hijo nuestro, repitió Catalina. Entonces él giró el rostro y sus ojos eran un mar de emociones. ¿Estás segura? Lo confirmé. 2 veces. Hubo un silencio pesado. No te estoy pidiendo nada, añadió ella. Solo quería que lo supieras. Samuel bajó la mirada. No tengo nada para ofrecerle. Tienes a ti, respondió ella con un nudo en la garganta. Y eso es más que suficiente. No quiero que nuestro hijo crezca con carencias. ¿Y crees que crecer sin amor es mejor? Él la miró largo, profundo. Y entonces, por primera vez en su vida, Samuel Ríos lloró. Tengo miedo, confesó con voz rota. Catalina apoyó su frente en la de él. Yo también. Pero si vamos a tener miedo, que sea juntos. La noticia se propagó rápido. Las mujeres del mercado fueron las primeras en felicitarla, le regalaron mantas, frutas, remedios caseros. Una le ofreció la cuna que había sido de su nieto. Catalina no podía creerlo. Nunca imaginó que su tribu estaría allí, entre cajas y puestos, y no en salones de gala. Samuel trabajaba más, reforzó el cobertizo, instaló repisas nuevas para los dibujos de Catalina y por las noches hacía cuentas en una libreta, porque aunque no lo dijera, quería ser el padre que su hijo merecía. Una tarde, mientras pintaba, Catalina sintió un movimiento suave. Hola, susurró con lágrimas. ¿Eres tú? Colocó la mano sobre su vientre y allí estaba, una vida, una semilla del amor que nadie creyó posible. En la mansión del Valle, una carta sin firmar llegó a manos de don Ernesto. Una carta que lo cambiaría todo, revelaba que Samuel no había sido el culpable del fraude, sino la víctima perfecta, y que él, Ernesto, había comprado su silencio para evitar un escándalo mayor. Don Ernesto dejó caer la carta como si quemara.
Su mano temblaba. Ahora su hija esperaba un hijo de ese hombre. Una tarde Catalina estaba bordando detalles en una tela para el Moisés que Samuel construía con sus propias manos, cuando oyó pasos en el porche. Al abrir, allí estaba su padre, impecable pero más cansado, más humano. ¿Puedo pasar? Catalina asintió en silencio. Se sentaron. Recibí esto, dijo él extendiéndole la carta. Catalina la leyó 2 veces y al levantar la mirada tenía rabia y tristeza en los ojos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderlo todo. Y ahora ya lo perdiste, dijo ella. Me perdiste a mí. No para siempre, respondió él con voz baja. Pero necesito ganarme de nuevo el derecho a estar en tu vida. Y en la de mi nieto. Y en la de Samuel. Catalina pensó. Duro. Él no te lo va a poner fácil. Lo sé. Pero si vienes con verdad, tal vez te escuche. Esa tarde Catalina acompañó a su padre al mercado. Los vendedores lo miraban con recelo, pero él avanzó hasta el puesto donde Samuel ordenaba cajas de espaldas. Samuel. Él se giró y su rostro se endureció. Catalina se apartó. Aquello les pertenecía a ellos. Sé que no tengo derecho, comenzó Ernesto. Pero vengo a pedirte perdón. No supe verte. Preferí el silencio al escándalo. Sacó la carta. Esto es tu verdad y quiero que sea pública. Samuel lo miró a los ojos. ¿Estás dispuesto a manchar tu apellido por limpiar el mío? Estoy dispuesto a honrar la verdad, aunque llegue tarde. Samuel lo observó largo rato. Luego, sin decir más, le extendió la mano. Un gesto simple, pero suficiente. La verdad se hizo pública. Samuel fue reivindicado. Su nombre, por fin, limpio. Y algo dentro de él sanó. Catalina, con el vientre ya abultado, apareció en medios como la millonaria que lo dejó todo por amor. Pero ella no buscaba fama, solo quería vivir tranquila junto al hombre que amaba y el hijo que llegaba. El día del parto llegó con tormenta. Mientras la lluvia caía como si quisiera limpiar el mundo, Catalina trajo al suyo una nueva vida. Un niño con los ojos grises de Samuel y la sonrisa de Catalina. Lo llamaron León, porque llegó fuerte, libre y valiente. Meses después, en una ceremonia pequeña rodeada de frutas, flores y la gente del mercado, Catalina y Samuel se casaron. Ella llevaba un vestido hecho por sus propias manos, él, una camisa blanca con mangas arremangadas. León dormía en brazos de una vecina mientras sus padres se prometían no una vida perfecta, sino una vida real, compartida. Don Ernesto miraba desde lejos. No era protagonista ni quería serlo. Solo un hombre aprendiendo, al final de su vida, que lo importante no es el apellido que llevamos, sino a quien elegimos amar con él. Y así, entre cajas de frutas, manos trabajadas y corazones reconstruidos, una historia de amor imposible se convirtió en una historia para siempre. Porque Catalina y Samuel no se eligieron por lo que tenían ni por lo que dejaron, sino por lo que se ayudaron a descubrir uno en el otro, lo real, lo valiente, lo eterno.